En nuestra radio del adulto mayor, panorama político. El único tema que se logró avanzar. Y el acontecer nacional, regional y comunal en nuestra ciudad de Concepción. Panorama político en Concepción, en tu radio, la radio del adulto mayor. Estamos ya iniciando nuestra transmisión de panorama político en la radio del adulto mayor. Nuestro invitado ya está en la mesa. El señor Cristian Cuevas Zambrano, candidato a diputado, distrito 20, coronel, dirigente por muchos años de los contratistas de Codelco, ahora candidato a diputado por el distrito 20. Un gusto tenerlo, don Cristian. Bueno, primero saludar a todos los que nos están escuchando en sus casas y a los que nos siguen, ¿cierto?, por las redes sociales, porque se transmite también, ¿cierto?, por redes sociales, de estar acá esta mañana con la radio del adulto mayor y en el intercambio que vamos a hacer acá con nuestro anfitrión, con Rudy, ¿cierto? Don Cristian, ¿qué lo lleva a acercarse a la política? Yo sé que usted tiene una experiencia como que ha trabajado con mucha gente con la parte sindicato, que es dirigente sindical, pero ¿eso es más limpio que la política? A ver, decir lo siguiente, de que yo me inicié en mi compromiso social y político desde mi primera infancia, podría decir, a los 9 años, siendo hijo de un obrero del carbón, Claro. de una mujer evangélica, jefa de hogar, que murió cuando éramos muy pequeños nosotros, mis hermanos. Por tanto, a nosotros se nos formó en la solidaridad, Claro. en Coronel, en el Viene Cerro Corcovado. de chiquitito. Claro, y ahí la vida nuestra transcurría en los sindicatos mineros del carbón, especialmente el sindicato Schwager, donde mi papá era socio, y de ahí nace la conciencia, una conciencia de clase, de compromiso, y yo no entiendo el mundo de los trabajadores separado también de las decisiones políticas, porque finalmente los trabajadores y trabajadoras en Chile somos más de 8 millones de trabajadores, y somos la fuerza principal, pero no tomamos ninguna decisión en el ámbito de la política. Entonces nosotros lo que estamos haciendo y el camino que hemos propuesto es llevar a los trabajadores al Parlamento, porque ¿quién más que nosotros conoce la realidad que vive nuestra comunidad? ¿Quién más que nosotros conoce la vida y la realidad que viven nuestros adultos mayores? Desolados, abandonados, con pensiones precarias y miserables, porque ¿quién vive con el pilar solidario de 96.000 pesos? No se puede vivir, entre otras cosas. Entonces mi compromiso es un compromiso social y político, y creemos que los trabajadores tenemos el legítimo derecho de llevar nuestra voz al Parlamento, y sobre todo lo siguiente, porque algunos dicen no, pero están los parlamentarios, pero lo que hemos visto con el financiamiento ilegal de la política, con la corrupción, que al parecer los empresarios no están velando por los intereses de nuestras comunidades, sino están velando por los intereses de sectores empresariales, grandes sectores empresariales, porque nunca está puesto en el acento en el pequeño emprendedor ni en el mediano empresario, sino ahí está develada la realidad del país, y ahí necesitamos voces éticas, comprometidas, y ahí yo tengo un historial de más de 30 años de trabajo social. Don Cristian, en el gobierno de Patricia Aguirre, ¿fue un error haber cerrado las minas? A ver, yo creo que primero el cierre de las minas del carbón en el año 96, que fue en el gobierno de Eduardo Frei. ¿No fue en el de Patricia? No, fue en el gobierno de Eduardo Frei, hijo. Sin duda, porque las decisiones se toman en función de cómo funcionan los mercados y dónde compro, ¿cierto?, finalmente la materia prima más económica. Y ahí se tomó esa decisión que dañó a toda la región, pues, porque lo que ha ocurrido hoy día, que después de 20 años del cierre de las minas del carbón, tenemos más de 20.000 trabajadores en empleos precarios, que son los programas de empleo, ¿cierto?, o de emergencia. La situación de devastación. La gente está dando vueltas. La situación de devastación de nuestra cuenca del carbón
la situación de desempleo estructural que existe en la cuenca del Carbón. Finalmente las propuestas de reconversión no fueron felices porque no resolvieron el problema de que los trabajadores del carbón y sus familias, ¿cierto?, pudiesen buscar caminos distintos para desarrollar otras funciones laborales. Entonces estamos en una profunda crisis que ya se desarrolla por 20 años y ahí se tomaron decisiones finalmente no privilegiando el sentido de la industria nacional, sino más bien intereses transnacionales que no tienen que ver con nuestro país. Cuestión que también se está viviendo acá mismo hoy día en Huachipato, ¿cierto? Y también ha ocurrido con la industria textil y tanto. Los Tomé, ¿para qué hablan? Vamos a seguir hablando. La verdad que la política económica de nuestro país está basada más bien en la exportación de materias primas sin darle valor agregado a nuestras materias primas y no protegiendo la industria nacional. Aquí lo que se hizo, un desmantelamiento de la industria nacional, favoreciendo a los grandes grupos económicos y asfixiando al pequeño y al mediano y sobre todo a la industria nacional. Y eso es responsabilidad de quienes han administrado este modelo. Y ahí los dos bloques mayoritarios, ¿cierto?, son los que han generado esta profunda descomposición que tenemos incluso en términos políticos. Claro. Por eso la colusión de la política con el negocio. O sea, no es una cuestión, se generaron los cimientos para estar en las condiciones que hoy día estamos, y yo lamento esa situación y los dramas de la cuenca del carbón. Nos duele porque finalmente finalmente no se han resuelto ni se han cumplido los compromisos que se tenían con nuestras comunidades. ¿Qué hay de cierto, don Cristian, que antes que se cierren las minas llegaron máquinas de última generación y después se vendieron, se arrebataron en plata a huevo, existe? Yo creo que ocurrió muchos de esos temas, pero también ocurrió que se iba a hacer un plan de reconversión donde iban a haber sectores industriales, ¿cierto?, para el desarrollo, parques industriales, tanto en Arauco como en Lota. Eso fue un rotundo fracaso. Se invirtió muchos recursos del Estado en función de poder capacitar a los trabajadores para otros oficios. No se ha cumplido. En Coronel, decirle que en todo el parque industrial de Coronel hay más de 700 empresas. Claro. Entonces tú dices, si hay tanta empresa, ¿por qué hay un desempleo estructural? ¿Por qué tenemos que irnos 29.000 trabajadores de la región del Biobío, 29.000 trabajadores que tenemos que irnos al norte de Chile a trabajar en grandes obras mineras o faena? Porque no se resuelve el tema del empleo acá. Tenemos que finalmente desafectarnos de nuestras familias para buscar empleo en otros lugares, porque acá, primero, el empleo que se otorga es precario, es un empleo que lo único que nos hace es empobrecernos, es inestable y nos genera cierta seguridad y protección social para nuestras familias. Y ahí tenemos que poner el acento. ¿Qué empleo queremos? ¿Qué industria queremos? ¿Qué empresas queremos en nuestra región? Y ahí necesitamos de hacer un nuevo plan, ¿cierto?, de desarrollo productivo, de darle valor agregado a nuestras materias primas y por sobre todo, ¿cierto?, empleo de calidad, trabajo decente, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, y no esto que finalmente tenemos la desesperanza prendida, que el único horizonte que ve la gente de nuestro sector, de nuestra familia, es un programa de empleo que desde mi punto de vista... ¿No cumple con las expectativas? No cumple, pues si finalmente es desesperanzador que el trabajador no esté haciendo funciones productivas, que no esté desarrollando sus capacidades. Necesitamos formar también a nuestros hijos en función de las necesidades que nuestras regiones quieren. Es decir, institutos, universidades, tener también la universidad, no se vengan todas a Conce. Las universidades que se focalicen en función de eso, los centros técnicos, los centros de formación, necesitamos de innovación, necesitamos de tecnología. Quizás todos los candidatos plantean eso, pero a la hora de legislar, la verdad que no se ha preservado, no se ha hecho ese camino posible. O sea, lo que a mí me toca observar, recorriendo las comunas del distrito, y como esta radio está orientada a nuestros adultos mayores, he visto adultos mayores abandonados, solos, o sea, en el abandono total, cuando nuestros adultos mayores deberían estar en un estado, ¿cierto?, de dignificación, deberían ser los sabios que formaron a las nuevas generaciones, como ocurre en cualquier parte del mundo. Yo te digo, a quienes hemos recorrido más allá de nuestras fronteras, hemos visto a los adultos mayores dignificados, que están en la calle, que están en las plazas, que están conversando, que van al teatro, que van a la danza, que tienen una pensión digna,
que pueden convivir con sus familias. En nuestro país no existe eso. Claro. Y la verdad que, claro, hay un activo de adultos mayores que participan en los centros, en estas agrupaciones o organizaciones de adulto mayor, y que les permite generar un espacio de solidaridad, pero no es la mayoría. La mayoría están en el abandono y generalmente maltratados. Don Cristian, ¿qué le ofrece usted? Bueno, ¿qué garantía le ofrece usted a la gente Coronel y todo eso, viendo todos los déficits que pueden usted para que voten por usted? ¿Qué proyectos puede presentar? Porque usted no puede decir voy a dar 1000 empleos o 100.000 empleos, pero ¿qué proyectos puede plantear al Parlamento para que se apruebe? A ver, primero decir lo siguiente, que bueno, yo soy candidato por el distrito 20 que son las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, Chiguayante, Hualpén, Talcahuano, Tomé, Santa Juana, Hualqui, Penco y Florida. Ya, entre esas son las comunas en las que nosotros que voy de candidato a diputado. Comunas que tienen, sin duda alguna, son rurales, que tienen sus dificultades producto de la general de la conectividad, de atención de salud primaria, que tienen problemas con el agua, con el desarrollo de sus propios procesos productivos a nivel del campo, amenazados, ¿cierto?, por las forestales que finalmente han depredado y han invadido su territorio, su suelo, sin un control por parte del Estado en función de esas políticas. Tenemos zonas que hoy día se denomina de sacrificio, y para mí duele porque son de sacrificio humano, impactados por los niños, ¿cierto?, incluso de las escuelas producto de estas arsénicos que se encontraron, incluso los niños ayer había noticias, estaban en los distintos colegios, no sé si era de Lota o no, Coronel. Coronel, en el sector de Los Rojas, ¿cierto?, donde están nuestros niños afectados por esta situación. Alto nivel de arsénico. Mira, y es más, cómo es esta industria criminal, porque yo digo es criminal porque en el colegio de Schwager, el colegio Rosa Yáñez, ¿cierto?, está hace más de 20 años una industria chipeadora contaminando a nuestros niños, a nuestra familia, a la comunidad docente. ¿Quién les permite, don Cristian, bueno, instalarse al lado? Son las autoridades, pues, y las autoridades cuando decimos los gobiernos comunales, los consejos comunales, los que se hagan cargo de aquellos, los gobiernos regionales, los intendentes, el gobierno central. Entonces aquí se ha hecho un crimen con nuestras comunidades. Entonces por un lado están las comunidades rurales, por otro lado están las comunidades que están afectadas por la crisis socioambiental, como en este caso específicamente Coronel, o amenazas de procesos productivos, de desarrollos energéticos, inconsulto a las comunidades, como son todo lo que es Tomé, Talcahuano, ¿cierto?, Hualpén, donde hay una serie de situaciones que se están afectando, y el empleo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un parlamentario? Primero, yo llamo a los ciudadanos y ciudadanas a votar. Aquí hay parlamentarios que ya más de 30, van a cumplir 32 años. Aquí tenemos dos en la zona. El Ulloa y Ortiz, ¿cierto?, 32 años en ejercicio si es que son electos nuevamente. ¿Usted cree que un parlamentario que lleva tantos años, que somos tan fáciles de criticar incluso otros países cuando hay cuando se convocan a elecciones y los candidatos presidenciales, en este caso particularmente, llaman nuevamente a ser reelectos en sus elecciones, somos fáciles de criticar fuera del país, pero cuando es acá en Chile, permitimos, y lo que ocurre con eso es que finalmente se genera una franja clientelar de clientes del parlamentario que permite, ¿cierto?, que finalmente su familia, su entorno, vaya, ¿cierto?, vaya obteniendo puestos de trabajo, pero no en función del interés de las comunidades, sino en función de mantener ese parlamentario. Esa mala política nosotros queremos desterrarla. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es un compromiso con los trabajadores, las trabajadoras, nuestros adultos mayores y nuestros niños y niñas y jóvenes, o sea, con la comunidad. Somos la mayoría, y si somos la mayoría debemos legislar en términos éticos, pero sobre todo con el respaldo de nuestras comunidades. Yo no podría votar una ley que dañara a nuestras comunidades, que privilegiara los intereses de las transnacionales y no el interés colectivo. Es decir, nosotros queremos un país basado en los derechos comunes, es decir, en los bienes comunes, como es el agua, el respeto, el recuperar nuestros recursos naturales, el poder darle valor agregado a nuestros recursos naturales que permita la inversión social. Estamos planteando
doblar la inversión social para nuestra región del Biobío, porque se requiere con urgencia que permita dinamizar nuestra economía, que permita, ¿cierto?, fortalecer el empleo y que permita proteger a quienes ya han dejado de trabajar y que hoy día están en una situación de indefensión. Los ejes sociales para nosotros son fundamentales porque están en el marco de los derechos humanos y ahí necesitamos parlamentarios, primero, que conozcan la realidad del mundo del trabajo, que vivan, ¿cierto?, y convivan con nuestras comunidades y no el interés, más bien en base a sus intereses personales. También planteamos ponerle límite a la reelección de los parlamentarios que no duren más de 2 periodos. Y también planteamos la rebaja de la dieta parlamentaria, porque entendemos que un parlamentario debe vivir como un trabajador público, obviamente que debe estar cubiertas las necesidades de desplazamiento para estar oportunamente en las comunidades, pero no puede ser un privilegiado que finalmente se separe de quienes lo eligen. Y también revocar, ¿cierto?, el mandato de ese parlamentario o cualquier autoridad cuando no cumple los compromisos, porque yo podría decir un montón de cosas, por eso hablamos de compromiso, porque el compromiso tiene que ver cómo vas a actuar tú en el Parlamento y en términos políticos, y ahí nosotros decimos, le damos valor a lo ético, a los compromisos y al respeto de nuestras comunidades. Y claro, don Cristian, ¿usted cree que hay que darle tiraje a la juventud? Como con lo que usted me decía, que hay políticos que, si van, hay unos que van a salir como de 80, déjeme sacar la cuenta, 80, 90 años. Don señor Saldívar va a cumplir 90 años. Si es que se reelige, lo reeligen, va a terminar su periodo de 90 años. Aquí vamos a andar cerquita como los 70, 78, 80 años también. En los políticos de algunos candidatos, unos que van algunos camaradas que van compitiendo con usted. ¿Es bueno? ¿Le hace bien a la política tantos años? A ver, yo creo que primero yo tengo, y como la radio está orientada a nuestros adultos mayores, yo digo, yo tengo un respeto, pero irrestricto con nuestros adultos mayores, y creo que ahí hay mucha savia, mucha sabiduría. Y esa sabiduría debemos ocuparlos quienes son ya no tan jóvenes, pero que tenemos años en el trabajo y en el activismo social, como también formar a las nuevas generaciones. Yo creo que cuando lo que uno debería desterrar es cuando en este caso el parlamentario, la autoridad política se eterniza en un puesto. Claro. Y no porque puede ser un adulto mayor que venga de candidato y tenga el legítimo derecho. Sí, y lo que yo estoy planteando es ponerle límite. Es el límite, eso. Es ponerle límite. Que no cumplan 30, 35, claro, 40 años porque eso daña la política. Entonces por eso nosotros planteamos límite. Y sin duda nosotros tenemos que hacer un llamado a nuestros jóvenes que asuman la tarea, primero de votar, también de asumir reflexivamente y críticamente lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Los mismos jóvenes se movilizan por la cultura, por el derecho a la educación, por el derecho a vivir en un medio ambiente, pero eso no basta con demandar aquello, sino asumes también la responsabilidad de elegir a quienes finalmente van a legislar esas propias demandas que ellos plantean. Entonces ellos también asumen esta tarea, y ahí nosotros llamamos a actuar con responsabilidad, con compromiso, y porque saben lo que ocurre. Si en nuestro país y en nuestra región cerca de 2/3 de la población no va a votar. Claro. Y claro, los que están ahí cómodos, le interesa que usted no vaya a votar, pues, porque si no va a votar, ellos siguen siendo elegidos. Exacto. Entonces necesitamos que las nuevas generaciones cumplan esta tarea, porque son ustedes los que mañana van a gobernar. Es más, nosotros planteamos, y quien habla, planteamos que nosotros debemos construir una sociedad en el cual los niños y niñas tengan plenos derechos y sean sujetos de derecho. Hoy día los niños y niñas en nuestro país, adolescentes, no son sujetos de derecho. Usted puede tener un adolescente que realiza un acto punitivo o infractor de la ley a los 14 años, pero no tiene el ejercicio de votar a los 14 años. Entonces, si usted es infractor, claro, entonces déle todos los derechos, pues. Claro. Porque si es sancionado, también usted tiene que hacerlo responsable de las decisiones que toma una sociedad democrática. Entonces, mira, yo planteo en este sentido ponerle límite, y que claramente que cuando una persona se mantiene por mucho tiempo en el ejercicio de la responsabilidad parlamentaria, en el ejercicio del poder, genera, sin duda, y hay
genera una franja clientelar y lo peor de la política. Claro. Y eso daña primero a nuestras comunidades y lo daña a usted, pues. Entonces yo lo invito a votar y a poner nuevas voces en el Parlamento, ya sean jóvenes, ya sean adultos como uno o mayores, pero que efectivamente permita darle tiraje a la chimenea, porque se trata de eso. ¿Qué opina don Cristian de lo que pasó con uno de los candidatos a diputado, con el señor Aguilú, que se declaró culpable por las boletas de Soquimich y fue a un juicio abreviado y puede seguir como diputado si es que se saliera elegido? ¿Qué impresión le da eso? Mira, yo creo que esa es la mala política que yo por lo menos no quiero. Aquí el ciudadano ha planteado que tiene una distancia de los políticos. Los políticos somos nosotros, usted puede ser una política, pero el político tiene que estar al servicio de lo público, es decir, del bienestar de las comunidades. Y creo que el señor Aguilú ha cometido una falta, y la verdad lo que es peor, que esa falta la naturaliza, como que es normal, como que así debe ser. Entonces, si yo a mi hijo le digo, o a mi hija le digo, mire usted, vaya a Huachipato, vaya a las pesqueras, vaya, no sé, a Falabella, vaya a Ripley, pida lucas, ¿cierto?, para la campaña, como es plata privada, entonces yo la pido nomás, pues, y puedo eludir impuestos, da lo mismo, pero en el fondo puedo pedirlo. Entonces yo digo, si yo le estoy dando ese ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es decir, que usted puede ir a pedir plata y finalmente va a estar al servicio de esas industrias, de esas empresas donde fue este señor a pedir, que es Soquimich, y que al final del día lo que va a hacer es legislar en función de los intereses de la industria y no en función de lo que pensando en nuestra soberanía, pensando en nuestros trabajadores. ¿Le hace mal a la política? Le hace pésimo, pero además que tiene actitudes ganteriles, homofóbicas, xenofóbicas. Se nota lo que usted dice porque usted pasa por el centro y la sede, siendo presidente, la tiene marcada completa con el señor Aguilú, usted se ha dado cuenta, ¿no? Pero no, lo que ocurre es que tiene actitudes que no es sano para la política, porque yo puedo tener una diferencia con, por ejemplo, yo he discutido y hemos intercambiado con Francesca Parodi, que es de Evópolis, pero tú puedes intercambiar ideas, propuestas, nos diferenciamos, pero es una forma distinta de hacer política, y ella va en la alianza, ¿cierto?, de que lleva como candidato a Sebastián Piñera. Pero con Aguilú no puede, porque es el matonaje, es la forma de hacer política. Yo lo he vivido, lo hemos visto. Usted no es la primera vez que hay un candidato que se sienta y lo dice eso. Lo hemos vivenciado, y yo soy una persona profundamente de izquierda, y voy por el Frente Amplio, voy acompañando a Beatriz Sánchez, pero la política necesitamos actores decentes, éticos, y no me parece que alguien que esté en falta. También lo mismo ocurre con la Jacqueline Van Riesenberger, que han tenido financiamiento ilegal de la política, y ni le pasa ni por curado, pues, ¿me entiende? Entonces, en cualquier país de primer nivel, los países OECD que tanto se plantea en nuestro país, estarían destituidos de sus funciones. Eso pasa en Inglaterra, eso pasa en Europa, eso pasa en la Comunidad Europea, pero en nuestro país pareciera que tú puedes hacer lo que quieras. Claro. Y a mí me parece inaceptable que actores como estos estén en la política. Estamos conversando con don Cristian Cuevas, candidato a diputado por el distrito 20, por Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro, Chiguayante, Coronel, Penco, Tomé, Hualqui, Santa Juana y Florida. ¿Cuál es su número? Que me olvidé preguntarle su número. Yo soy G63. G63. Y hemos tenido encuentros con adultos mayores, hemos conversado. Cuéntanos, sí, mira, nosotros con los adultos mayores. Hemos... Porque radio de los adultos mayores tiene... Muchos adultos mayores nos están escuchando. Mira, ¿Qué le dice el adulto mayor a usted? Mira, primero hemos visitado donde se nos ha invitado, porque tampoco la idea de nosotros no es instrumentalizar. Nosotros vamos donde se nos invita y conversamos, y ellos nos relatan lo que viven en los clubes de adulto mayor, pero también hemos golpeado la casa donde hemos visto adultos mayores solos, en estado de desnutrición a veces, o están al cuidado de sus nietos, o a veces esos nietos están, incluso sus hijos están padeciendo los fenómenos negativos como es la drogadicción, y donde ellos no pueden resolver sus problemas. Viven en situaciones de pensiones miserables y viven siempre en un estado de angustia, y que es terrible, porque qué mejor que nuestros padres. Yo que hubiese querido tener que mi madre, que murió cuando yo tenía 4 años y éramos 10 hermanos muy pequeños, tenerla aquí, ¿cierto?
y protegida. A mi papá, que murió el año pasado, lo teníamos protegido, le damos todo lo que sea posible dentro de nuestras posibilidades. Pero hay cuestiones que los estados deben hacerse responsables, que tiene que ver con la protección y el cuidado y la salud de nuestros adultos mayores, como también tenemos que hacerlo las familias. Entonces lo que yo he visto es eso, que ellos se alegran con el abrazo, con el compartir, con el sacarle un poco de esa vida monótona a veces que están en las casas, pero todo es muy insuficiente. Y ahí yo creo que voy a poner el acento principal, como es también en otras áreas que para mí son fundamentales, como es el deporte y la cultura, porque con deporte y cultura tenemos una sociedad más sana y podríamos disminuir, ¿cierto?, los fenómenos negativos que ocurren en nuestras comunidades. Y le recordamos a toda nuestra gente que estamos transmitiendo en la www.radiodeladultomayor.tk, www.radiodeladultomayor.tk y www.radiolostorreones.tk, y también por nuestro streaming Radio del Adulto Mayor y por nuestro Facebook Live, en caso que nos decían que había un problema por Facebook Live, pero también estamos sin problemas transmitiendo en 5G a través de nuestro streaming también, así que ese no ha tenido problema. Continuamos, don Cristian Cuevas, lo que nos decía del deporte y todo eso. Bueno, nosotros creemos unos énfasis principales, tiene que ver con el deporte, ¿no? Como candidatura. Nosotros... ¿Levantar de nuevo a un Lota? Un Lota, un Concepción, un Vial, un Huachipato, mira. ¿Que lo representa todo? Sí, pero lo que ocurre es que siempre quizás nuestro énfasis siempre va a estar en lo que es más popular, que es el fútbol. Claro. Pero hay otras disciplinas que desarrollan nuestros jóvenes, nuestros niños, como el voleibol, el básquetbol, la disciplina, la gimnasia artística, y distintos, el atletismo. Nosotros tenemos destacadas figuras, ¿cierto?, en nuestra región que han desarrollado estas distintas disciplinas, pero que es siempre un esfuerzo personal y familiar. Claro. Porque, no sé, o sea, no hay un centro, debemos hacer más centros deportivos con condiciones para poder desarrollar el deporte, con agua caliente, con locker, ¿cierto?, para dejar las cosas, con condiciones... las condiciones. Esto no vaya a ser una cancha de fútbol, vayan a jugar los adultos mayores y no tengan un camerino a donde vestirse. Claro, aquí hay, por ejemplo, o tener un centro de alto rendimiento, claro, también en nuestra región, para que nuestros deportistas no tengan que emigrar. También tenemos que darle protección social, que significa que el deporte no sea tan solo un hobby para desarrollar la vida sana, sino también tenemos que darle el carácter profesional, es decir, de protección a los deportistas de alto rendimiento, y no estén al arbitrio de ir, ¿cierto?, golpeando empresa por empresa en función para que les financien su salida, lo cual no permite el desarrollo de iguales. ¿Por qué los países del primer mundo, incluso países tan pobres como Cuba, ellos estimulan el deporte, invierten en el deporte? Porque están construyendo sociedades más sanas, más libres, más justas. Y eso es lo que nosotros queremos potenciar. Y esto no es que solamente sea una convicción personal. Claro. Esto fue un diálogo que nosotros hicimos con los deportistas en encuentros deportivos para escuchar. Porque el parlamentario, el que quiera ser autoridad, primero tiene que escuchar cuáles son las demandas que plantean y cuáles son los nudos, dónde está la dificultad. Y aquí efectivamente, si no es por el esfuerzo familiar, no hay deporte y no hay posibilidades que nuestros deportistas de primer nivel puedan desarrollar. Y eso no es justo. No es justo porque no hay bolsillo que pueda brindar. Tampoco, si usted ve lo que le pasó al campeón del mundo que teníamos en descenso bajado en bicicleta, bicicló, no podía traerse de Estados Unidos para acá de vuelta porque no había cómo solventar a la avenida. Entonces todas esas cuestiones son cosas que todos esos temas son temas que el legislador tiene que poner en primer orden. Y la cultura, sin duda, la cultura, imagínate que tantos artistas que hay en nuestra región o habilidades artísticas que tienen, pero hay que impulsarla con mayor fuerza y deben ser como los dos brazos que, de mi punto de vista, el deporte y la cultura como brazos fundamentales para el desarrollo también de nuestra región, y que la potencia y que la ponga a las alturas que se requiere, y eso necesita de inversión, eso requiere de, tú dices, ¿dónde van a estar los recursos? Eso requiere de una región, la descentralización que todos demandamos,
con la elección de las autoridades, pero que tenga poder real la autoridad regional, con financiamiento, porque sin financiamiento no es posible hacer esto, y con autonomía, es decir, que podamos ejercer los gobiernos regionales para desarrollar, ¿cierto?, un plan estratégico que permita, uno, desarrollar la industria, darle valor agregado, como también potenciar a las acciones necesarias para fortalecer, para poder impulsar políticas tanto deportivas como culturales. Es decir, una tarea titánica que no es la responsabilidad del parlamentario, que es una responsabilidad también del conjunto de la sociedad de la región, ¿cierto?, del Biobío, pero también proyectada al país. El legislador, para que no se olvide, no legisla solamente pensando en la región, sino que tiene que pensar en el país. Por tanto, el que llega al Parlamento tiene que tener conocimiento, tiene que tener equipo, tiene que estar bien ilustrado. No puede ser un ignorantón, ¿cierto?, que muchas veces tenemos en el Parlamento y que finalmente ni saben lo que legislan porque no leyeron los documentos. O sea, necesitamos gente con responsabilidad y que esté muy de la mano de los gobiernos locales, que finalmente donde también se implementan en primer orden y se ven en primer orden las necesidades de nuestras comunidades. ¿Los intendentes tienen que ser nombrados por el gobierno o nombrados elegidos por la gente? O sea, aquí se plantea la elección de un gobernador y que un intendente como estuviera bajo la responsabilidad del gobierno central. Lo que yo planteo, o nosotros planteamos, que deben ser elegidos los gobernadores, que él pueda tener ciertos sus equipos que administren el gobierno regional y también que tengan financiamiento y autonomía. No entendemos una descentralización sin autonomía y sin financiamiento. ¿Qué pasa con la industria que viene a invertir a esta región? ¿Dónde quedan, cierto, la inversión, lo que tiene que ver, cierto, con la tributación? O sea, nosotros nos planteamos una tributación, que estas tributen acá, porque finalmente el daño lo generan acá. La situación de crisis socioambiental se vive porque estas industrias vienen, invierten y se van y no tributan acá, pues, ¿me entiendes? Y tampoco generan el empleo que nosotros estamos demandando. Entonces, la verdad que aquí nosotros no hemos ganado. La región no ha ganado. Entonces nosotros planteamos una región, la región del Biobío era la región que gravitaba en la política, en la cultura, en el deporte hace 40, 50 años atrás. Ha habido un retroceso completamente, ¿no? O sea, es darse una vuelta por la región nomás, pues, es darse una vuelta a la región. Esta región hoy día no gravita, no influye en la política y los parlamentarios, la verdad que no han hecho lo que debe hacer un parlamentario, ponerse a la altura de construir un país. Bien dicho, la pega, ¿no es cierto? Claro, porque andan inaugurando cositas y cosas y esto. No, esa es la pega del alcalde, de los concejales. Uno tiene que hacer política, legislar y no andar prometiendo cosas como este legislador clientelar que va a dejar una cosita y esto. No, eso no hace el parlamentario. Poner decencia a la política, eso necesitamos. Claro. Don Cristian, ¿cómo lo podemos hacer con nuestros hospitales a nivel de toda nuestra comuna, distintas comunas? ¿Cómo se arregla la salud? Bueno, nosotros entendemos, ya lo decía, nosotros planteamos una sociedad donde los derechos sociales, los derechos comunes sean garantizados. Cuando hablamos de derechos, de los derechos hablamos de salud, de educación, vivienda digna. No puede ser, hablando de vivienda, que las inmobiliarias construyen la vivienda con plata del Estado, de la inversión, endeudan a nuestra gente en general, ¿cierto?, mayoritariamente, y construyen bloques que finalmente después nuevamente tienen que adecuarse porque no están impermeabilizados, porque como pasa por ejemplo en Sol del Hualpén, que se construyeron post terremoto, una parte importante incluso de los departamentos parece que son de funcionarios o cercanos a las autoridades locales, y otra parte, ¿cierto?, ¿puesta de mano? Claro, entonces, ¿me entiendes? Entonces todo está medio dañado, y lo que es peor, se construyen y después vuelven a invertir recursos públicos en función de reparar lo que no hizo bien esa inmobiliaria. Todo está secuestrado por el capital. Por otro lado, en salud, nosotros necesitamos que la salud esté garantizada, y por eso le decimos a usted, cuando planteamos una nueva constitución vía asamblea constituyente, es para que usted pueda decir en esa constitución, una vez que emane por parte del soberano, que los derechos sociales deben estar garantizados, porque usted le dice, usted tiene derecho en esta constitución actual. Sí, yo tengo derecho, pero si yo soy pobre o capaz media,
no tengo las mismas posibilidades, ¿cierto?, de poder cubrir esa necesidad en cuanto a salud. En salud tenemos vecinos nuestros que están esperando interconsulta 1 año, año y medio, 4 años en función, y eso es un drama. Claro. Entonces necesitamos fortalecer la salud pública, porque un auge que no ha servido. Bueno, lista de espera. Lo que pasa es que lamentablemente el modelo fue creado en función de los intereses, ¿cierto?, del capital, no en función de los intereses de los ciudadanos. Y ahí a veces nosotros le echamos la culpa al funcionario del hospital, del consultorio, que la verdad se ve tan asfixiado como somos nosotros, no como nosotros necesitamos ser atendidos en forma digna. Necesitamos mayor inversión en salud, y te lo digo porque el otro día estamos en Tanaullín, entre Rosa, dicen ahí hay una posta rural, pero si se enferma o les pasa una situación grave a un vecino, la verdad no tienen cómo cubrir porque no tienen la prestación de ese servicio. Y los médicos en general, entre que están 4 horas en el hospital y después se van corriendo a la clínica privada a ganar las lucas, entonces hay una situación que nosotros se debe intervenir. Se debe proteger en primer orden la salud de quienes habitamos este territorio y por tanto se debe invertir en salud pública. Salud que debe ser, primero, de promover y debe ser de promoción y prevención, porque hay un montón de patologías que la gente vamos a los consultorios y no necesariamente tienes que ir al consultorio. Entonces debemos educar en salud pública, debemos educar en promover la salud y la prevención en nuestras comunidades para poder tener y poder ir a las situaciones más críticas de esa atención. Por tanto, nosotros planteamos más inversión en salud pública, más camas hospitalarias y no este trasvasije de recursos de la salud pública que se van a las clínicas privadas que están enriqueciéndose ellos, pero desmantelando lo que para nosotros es principal, y ahí tenemos que hacer una nueva mirada en relación a qué debemos hacer en este ámbito. Y usted como adulto mayor lo sabe, aquí hay adultos mayores que están profundamente enfermos y viven la situación del drama. Yo creo que hay que mejorar eso, y eso se hace con el activo, con los funcionarios, con los trabajadores de la salud pública, con los médicos, con el activo social que son, ¿cierto?, los usuarios que ocupamos del servicio público. Yo lo ocupo. Y esa es la idea nuestra, es cómo invertimos más, y esa inversión es posible, porque aquí la verdad está la cancha no está pareja, y no está pareja ¿para quién? Para las capas medias y para los más pobres. ¿Don Cristian, sale muy caro hacer política? ¿Una candidatura? Sí, sale. A ver, lo que ocurre, que yo soy de la idea que la política no tendría por qué salir cara. Aquí, quienes no tenemos nada, quienes somos trabajadores, hemos ocupado lo que son la solidaridad de nuestra gente, el apoyo de quienes nos financian legalmente, no tenemos compromiso con nadie, solamente con usted, con los que nos miran en su casa, con las manos así de limpiecitas, porque así es la idea de nuestro legislar. Y por eso es tan necesario que el Estado, el que debe apoyar, o sea, debe financiar en este caso, porque el único compromiso que debe tener la autoridad es con el elector, es con el soberano, es con el pueblo. Ellos son los que deciden al final. Esos son los que deciden. Entonces, es cara. Yo la verdad que a nosotros nos cuesta mucho más, porque tenemos que trasladarnos de micro en micro, de taxi en taxi, entonces nos cuesta un poco más llegar a la gente. Y lo que yo les invito a ustedes a informarse muy bien quiénes son los candidatos, y poder, ¿cierto? Y nosotros también estamos erradicando la clientelización. Sí. ¿Qué es la clientelización? Que vienen a veces organizaciones sociales que quieren que, no sé, porque el diputado le arregle la sede social, o que el diputado le arregle la vida familiar. No, el diputado está para legislar leyes que protejan el conjunto de la familia, el conjunto de las comunidades. Cuando ya se transforma en pasar lucas y cosas, se va eso generando una situación de corruptela o cohecho, y eso lamentablemente ocurre y fue instalado en estos 27 años de democracia, y que finalmente usted se queja del político, pero usted también pasa la por uña, pasa eso en muchas organizaciones. ¿Se puede competir con los candidatos grandes? Sí, tienen todo, sacan toda la, se puede decir el dicho, tiran toda la carne de la parrilla. Son los primeros en llegar a las cortes de cinta, son los primeros en llegar exactamente, los primeros que están en primera fila. Claro, a usted por la ley de transparencia lo invitan,
pero siempre queda más atrás por de los que supuesto. están se Por puede. supuesto. Y no estamos para darnos empujones. No. Tampoco estamos como algunos diputados que fueron a Coronel el otro día al encuentro de las trabajadoras, de nuestras compañeras que son de como las compañeras de alimentos, ¿cómo se llama esto? Las manipuladoras de alimentos. Había 1.500 trabajadores que estaban celebrando su día. Votos. Claro, uno va ahí y ¿sabes por qué yo fui? Porque en el fondo hemos ayudado a la formación del de los sindicatos de las manipuladoras de alimentos por todo el país. Incluso cuando yo estaba de presidente de la Confederación, en mi organización se reunía, o sea, hemos acompañado porque sabemos la situación que estaban ellas de desventaja, hemos acompañado la lucha de las trabajadoras, las manipuladoras de alimentos. Lo que a mí no me parece que un diputado llegue a ese acto y llegue con un lienzo para arreglarlo a un sindicato en ese acto. A mí me parece de una inmoralidad. Pero lo que me parece inmoral es que los dirigentes a veces permitamos eso. ¿Entiendes? Entonces, el tema es mutuo. Entonces yo creo que hay cuestiones que uno tiene que ir corrigiendo. Como también ocurre, por ejemplo, en el caso particular, hoy día se habla de las trabajadoras de casa particular, pero yo me recuerdo muy bien, hace varios años atrás, cuando nadie consideraba a las trabajadoras de casa particular, con Bernardina, me acuerdo estaba la Rudo Olate, era yo uno de los pocos, por no decir el único dirigente sindical que estaba con ella ayudando, ¿cierto?, a poder tirar para arriba lo que hoy día se llama los sindicatos de trabajadores particulares. Y lo digo con propiedad. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay muchos que llegan para la foto, hay muchos que llegan de alguna manera para instrumentalizarlo, pero a la hora de legislar no están legislando por usted, porque necesitan la foto, el voto y en 4 años más te veo. Entonces, si te he visto, no me acuerdo cómo es. Y yo creo que esa es la mala política que tenemos que desterrar. Y yo por lo menos me siento con la espalda suficiente, con la convicción, con la ética de decir, podemos derrotarlo, pero lo vamos a derrotar si usted va a votar. Y yo le invito a votar por este servidor público, por un dirigente sindical, hijo de obrero, que ha batallado toda su vida y que vive en las mismas condiciones de ustedes. No vive en condiciones diferentes y no buscamos ser diputado en función de elitizarnos. No, es para que el cargo sea un instrumento al servicio de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué a los empresarios no les gusta que se formen los sindicatos, doctor? A ver, porque aquí, mira, a mí me llama mucho la atención esa mirada que tiene el empresariado chileno. Es porque eso se instaló fuertemente. Es una sociedad que está basada en negar derechos. Entonces yo creo que cuando el empresario noble, que requiere también de nuestro respaldo, que requiere también, por ejemplo, el pequeño o mediano empresario, requiere también de políticas públicas que permitan desarrollar, fortalecer su emprendimiento. Pero hay empresarios que en nuestro país niegan esa posibilidad de dialogar, porque yo si soy empresario, tú eres empresario, tú tienes que tener un aliado que permita que a la empresa le vaya bien. Y esa empresa requiere también, si le va bien, redistribuir la ganancia, o sea, ganar, pero también redistribuir en manera justa. Cuando hay esa relación, la ganancia es total para ambas partes. Lo que ocurre es que en nuestro país esa posibilidad no se impulsa. Siempre hay una negación. Tú vas a dejar el pliego de peticiones, el primero dice no hay nada. Y los trabajadores que también nos ilustramos, nos formamos, sabemos dónde están los excedentes y sabemos dónde están las tensiones. Cuando hay tensiones y hay dificultades en la economía, incluso podemos ponernos de acuerdo para, ¿cierto?, a enfrentar esa dificultad. Pero esa dificultad no pasa por quitar derechos, no pasa por no dialogar y no pasa por no proteger incluso a la empresa. Yo soy un convencido de proteger lo que ya no, de la industria nacional, lo que no se protegió. Y yo le pregunto al empresario, ese legislador de derecha transnacional que está ahí, ¿está pensando en la industria nacional? ¿Ha pensado en la soberanía sobre nuestros recursos naturales? ¿Ha pensado en el bien común de todos nosotros? No, pues, porque es tan rasca que lo único que quiere acumular para él. Entonces lo que yo llamo a los empresarios, oiga, conversemos,
yo soy un negociador permanente, estoy en la industria minera, converso allá, diálogo, buscamos mecanismos donde podamos ponernos de acuerdo y cuando no hay, tenemos legítimo derecho a movilizarnos. Pero lo que no puede ocurrir es que aquí se nieguen los derechos y aquí hay gente que lo pasa muy mal, y eso es lo que yo aspiro a construir, un parlamentario que dialogue y que ayude finalmente a atender los puentes para solucionar las demandas y también legislar en función de los intereses del país, de la región y de nuestras comunidades. ¿Hay muchos problemas en Lota, Coronel, con las termos a gas? O sea, yo digo, nuestras comunidades, nuestras comunas, mira, te digo yo... Porque también, si vamos más allá, lo que pasa en Hualpén también, yo solamente me pregunto... con el problema con está lleno de empresas por ese lado. Yo me pregunto dónde estaban nuestros alcaldes y nuestras autoridades que permitieron el crimen que vivimos en Coronel. ¿Dónde estaban? ¿Para quién permitió a través de los planos reguladores y todo esto? ¿Qué autorizó? Porque no claro, se porque puede... siempre lo escucha, le decimos, no, la culpa la tiene el Ministerio de Energía, la tiene el Ministerio tanto, la tiene esto, pero si yo soy, no lo instalan solo. Pero si yo soy autoridad política y me debo a mi pueblo, lo que yo debo hacer es cuando mi pueblo va a ser devastado y la devastación está ahí está el infierno, pues, ahí está, ¿entiendes? ¿Y quién fue el responsable de aquello? ¿Quién lo hizo en los 90? ¿Quién lo hizo en los posteriores gobiernos comunales? ¿Quién fue la autoridad, el intendente, el gobierno regional que permitió esa ¿Dónde devastación? estaban los políticos? ¿Y dónde estaba el mundo político? Entonces, de esa época. habíamos poquitos, contados con los dedos de las manos, que nos movilizamos y resistíamos, y te lo digo porque yo lo sé de antes de los 90, cuando exigíamos una salida, una ventana al mar para Coronel, cuando se comenzaba a instalar el puerto. Entonces, como sus hijos no viven ahí, sus familias no viven ahí, y yo me pregunto, ¿quién permite una termo en Coronel a 500 metros, un poco más del hospital que debe dar vida y salud? ¿Quién permite en Coronel que se instale una chipiadora al lado de un colegio en Chuáguer, la Rosa Yáñez, el colegio Rosa Yáñez, donde mi hermano hacía clase, en donde tiene el chip encima y los niños y la comunidad? ¿Y quién permite ese crimen? Entonces, lo permitimos nosotros los ciudadanos porque somos cómplices de nuestro silencio y después lo único que queremos es demandar para tener unas guitas, unas luquitas, pero el daño ya está causado a nuestros niños y a nuestras familias. ¿Quién permite que se dice, aquí está la industria de la pesca de arrastre, al lado de las caletas que hoy día, cierto, están devastadas por la industria de arrastre en colusión y en la corrupción que se vive ahí? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, claro, que uno tiene poder para golpear y para decir las cosas, golpear en buen sentido de la palabra, para decir, esto no podemos seguirlo permitiendo más, necesitamos autoridades decentes, que lo que dicen que van a hacer cuando son candidatos a alcalde o a concejales, lo cumplan, y si no lo cumplan, que sean destituidos in situ, y el parlamentario lo mismo, si no cumple debe ser destituido, revocado su cargo cuando no cumple sus compromisos, pero también usted, pues, la comunidad, también es responsable, el silencio, el recibir por debajo, la estufita, que el dulcecito. No, pues hay dignidad, tenemos que construir una sociedad de derechos, pero con dignidad de quienes somos líderes y que mañana, cierto, estamos trabajando desde el Frente Amplio para gobernar el país. Y eso estamos proyectando hacia el futuro esto. ¿Le faltó campaña a la Beatriz? Mira, nosotros nos constituimos recién en enero de este año. Beatriz es una mujer que viene de los medios de comunicación, que se pone a disposición generosamente del proceso de mejorar nuestro país. Esto ha sido para ella una escuela gigantesca, pero lo que está poniendo al centro es la decencia. Las cosas se pueden hacer distintas. ¿Y si se puede decir que está pagando noviciado y si no sale ahora puede ser para la próxima? Yo espero que pasemos a segunda vuelta y estamos trabajando para pasar a segunda vuelta. Las encuestas no la Sí, pero mira, las encuestas son bien raras. Sí. La encuesta, yo no le quito valor a las encuestas, pero creemos que nosotros hay un tiempo para corregir, hay un tiempo para mejorar el mensaje, cómo llegamos. Y también creo que Beatriz ha sido que la demos vuelta, o sea, podemos dar vuelta a la encuesta. A mí, por ejemplo, no es la primera vez que soy candidato
a diputado, ¿cierto? Me ponen siempre el 0,000 nada, pero saco sobre el 20% de la votación, 23%, 22%, 21%. Entonces, el trabajo y la confianza que nosotros vamos construyendo es posible. Por eso yo creo que Beatriz, si entre más gente la conozca, más gente se conecte, en el caso mío también, como candidato a diputado, si más de ustedes nos invitan a sus casas, nos invitan a conocernos, a asumir este compromiso, esta tarea que es posible, podemos derrotar a los malos. Los malos no pueden seguir gobernando ni legislando en nuestro país. Claro. A esperar que... Y esto está todo como una nebulosa, porque no se sabe cuánta gente va a votar, todo. La cifra repartidora puede partir en cualquier parte, entonces puede salir, en este momento se puede salir cualquiera. Nadie tiene, digamos, ni los grandes tienen su puesto definido. Bueno, por eso se trata de que estos días, nos quedan 15 días de campaña, campaña fuerte, que nos conozcan, que podamos llegar. Yo mismo he estado puerta a puerta, hemos estado en las distintas comunas del país, no tenemos la capacidad de llegar a todos los lugares, pero hemos conversado en Los Lobos Viejos, hemos conversado en la de Navisur, hemos caminado por Hualpén, hemos caminado en Tomé, en Penco, Concepción, Barrio Norte, Pedro Valdivia, Concepción Centro, hemos estado en Florida, hemos estado en Santa Juana, en los sectores rurales. La verdad, y en Coronel, en cada una de las poblaciones, nos falta más, pero tenemos la esperanza que vamos a tener una victoria, y esa victoria no va a ser tan solo de la gente de la región, sino que va a ser una victoria que se va a celebrar en el país. También yo tengo la convicción de nuestros compatriotas del exterior que también han estado apoyando esta campaña. Claro, en esta encuesta no está contemplado el voto de afuera, que el voto que también se debuta para esta elección. Claro, pero el voto, claro, del exterior de nuestros compatriotas, que fue un esfuerzo impulsado por ellos. Ellos votan solamente presidencial. Presidencial, los diputados no entran. No entran. Entonces, el llamado que usted, sí, por supuesto, fue la perseverancia de ellos. Yo acompañé, tuve la oportunidad de acompañar ese proceso de discusión en nuestros compatriotas que viven en el exterior, como agregado laboral en la Embajada de Chile en España. Es decir, la verdad yo creo que hay un país que podemos cambiar para el bien. Nosotros queremos un país de felices, pues, y no de que estemos amargos, tristes y desolados. Necesitamos que el pan alcance para todos. Usted que es cristiano, ¿el cristiano qué busca? Que el pan alcance para todos, no para unos poquitos, no para acumular para mí, sino en función de la justa distribución. Eso es lo que estamos planteando, así que G63 es mi número por la lista del Frente Amplio. Y don Cristian, ¿cómo invertimos para las candidaturas a alcalde y concejales un 60% de abstención a un 33% a nivel nacional que se votó? Bueno, decir lo siguiente, de que en nuestro país... ¿A dónde está el error? ¿Tiene que haber un error de los políticos, el gobierno, lo que se hizo por el voto, cambiarlo al voto voluntario volver a un voto que sea obligatorio? A ver, mira, decir lo siguiente, que yo soy político y soy dirigente sindical, y me diferencio de los políticos de la élite y los malos políticos. O sea, yo no quiero esos políticos. Entonces, pareciera que a algunos les interesa que vaya poca gente a votar. Le interesa, por eso no hay plan de acción destinada a que la gente participe. Por eso también se quitó de la educación pública la educación cívica, que ahora se está restituyendo. O sea, si nosotros nos formamos a nuestros niños y niñas de la primera infancia en función de los derechos, en función de la política, en función de la democracia, la participación, la toma de decisiones, en los plebiscitos vinculantes, nosotros deberíamos tener plebiscitos vinculantes para tomar las decisiones que les generan tensión en nuestras comunidades. No hay una política, y claro, el gobierno sacó hace una semana una campaña para incentivar la participación, pero es tardía, ¿me entiendes? Y es cuestionada por la derecha, porque, ¿me entiendes? Entonces, al final aquí hay un país insensato. ¿Estamos pagando nuestra culpa por los altos índices de que la gente no vota? Bueno, porque creo cuando a un país, a una sociedad, no se le forma culturalmente, educacionalmente en el tema de la educación cívica y el poder que tiene el ciudadano para poder
resolver aquello, claro que no hace daño. Lo otro, no, el tema no se resuelve con el voto obligatorio. La sociedad es democrática, el acto es voluntario. Lo importante es que las sociedades democráticas realicemos el tránsito necesario para generar los mecanismos para que la comunidad participe. Pero claro, cuando los que están administrando, las élites, sienten que una mayoría no está participando, ¿qué pasaría si esa mayoría que no va a votar este fin de semana? Podríamos decir que Beatriz Sánchez podría ganar, porque claro, somos las generaciones, podríamos dar vuelta el país, a tablero vuelto. Entonces usted... Falta un 60%, usted... Y saldría, si votara ese 60% que no está votando, sale en primera vuelta ya. Usted está en sus manos la decisión, no basta con quejarnos, no basta con ir a la marcha, no basta con organizarnos, sino que también tomar la decisión quien dirige los destinos de nuestro país y quienes van a ser los parlamentarios que van a legislar en función de los intereses que ya la mayoría ha dicho. No queremos no más FP, queremos educación pública garantizada, queremos vivir en un país libre de, o sea, de alguna manera con salud, con medio ambiente, ¿cierto? Protegido. Necesitamos protección para nuestros adultos mayores, necesitamos una infancia y una adolescencia feliz con plenos derechos, necesitamos que nuestras compañeras, las mujeres, avancen en igualdad de derechos, oportunidades y protección de sus propios derechos que han ido alcanzando. Necesitamos una sociedad que garantice los derechos políticos y sociales. Entonces, si usted, que está quejándose en la casa, dice yo no voy a votar por esos políticos, sí, pues esos políticos que usted dice que no van a votar van a seguir legislando, porque usted no fue a votar. Exacto. Entonces, vaya por lo nuevo, y lo nuevo no es cualquier nuevo, lo nuevo no es lo joven, lo nuevo tiene que ver, ¿cierto?, con personas que estén comprometidas y que tengan historia, porque usted tiene que revisar de dónde viene este candidato, qué es lo que tiene, cuál es su historial, cuál es su compromiso, porque algunos piensan que lo nuevo es lo joven. No. Lo nuevo tiene que ver, ¿cierto?, con restituir la política, con ponerle ética y todo lo que hoy día la gente, la mayoría, rechaza. Eso es lo nuevo. No tiene que ver con la juventud, tiene que ver, ¿cierto?, con las ideas, con las propuestas que hoy día, ¿cierto?, fueron arrancadas de la política, fueron desmanteladas, y lo que nosotros tenemos que hoy día volver a ese trabajo que tiene que ver con nuestras comunidades y sobre todo que la gente decente pueda gobernar nuestro país. Y esperar que Cervel no se mande otro condorito como se mandó para las candidatas a concejales y alcaldes cuando dejó 500.000 personas afuera. Bueno, yo creo que tendrá por eso tenemos que mejorar toda nuestra institucionalidad. Sí. O sea, nuestra institucionalidad tenemos que mejorarla, dar más recursos, no sé, habrá que revisar todo aquello. Debemos tener un Cervel que esté a la altura de la democracia de este tiempo. Yo creo que se está trabajando en aquello, falta mucho más. ¿Cómo ve Cervel usted? Pide muchas cosas al candidato y no cumple muchas en algunas cosas. Los candidatos tenemos que tener toda la mayor transparencia y disposición de lo que lo que les pide a todos. Y yo quitaría algunas cosas más. Yo, por ejemplo, eliminaría, y a pesar que tengo igual algunas palomas, eliminaría las palomas de la propaganda de calle, porque es dañina, porque no es buena. Esas empleadas son los partidos. No sirve nada. Yo digo que el candidato que quiere ser parlamentario camine más y camine de la mano al pueblo. Yeah. Y tenga los óptimos para poder informar, difundir, financiado por el Estado. Tiene que ser, la gente dice no, porque sí, porque si no lo financia el Estado se corrompe. Claro. Se corrompe. Eso es lo que usted ha cuestionado, corrupción, financiamiento ilegal de la política. Entonces eso hay que, para eliminarlo, debe ser el Estado que se les dé regulado una cantidad para que el caballero haga su política, su campaña y todo eso. En igualdad de condiciones y ver, ¿cierto?, dónde están los déficits para ver, ¿cierto?, cómo eso se corrige. Claro. Hemos conversado de todo, don Cristian. ¿Algo que le quede quedando, algo para ir redondeando ya? Solamente que estoy muy contento que estoy aquí en este barrio de Camilo Enríquez. Camilo Enríquez, Santa Clara, Chillancito, que lo están escuchando, claro. Sector Collao, sector en la isla,
No, pues todo este barrio y lo otro, Sí. que estoy en Todos estos sectores lo en un están escuchando. conjunto habitacional donde tiene los nombres de obreros, Sí. de las salitreras, de nuestra memoria histórica, Baldomero Lillo. Qué mejor, me siento como en casa. Así que muy contento. Yo les voy a dejar acá con Rudy mi teléfono, ¿cierto? Si alguien quiere contactarse para que podamos, ¿cierto?, orientar y atender y generar este puente, porque muchas veces no podemos llegar a todas las comunidades, no es por falta, trabajamos mucho, pero también tenemos pocas posibilidades de desplazarnos a cada uno de los territorios, así que muy agradecido y esperamos vamos a ser el mejor aliado de los trabajadores y las trabajadoras del movimiento social y de nuestros adultos mayores en el Parlamento, así que muy contento de estar en este barrio. Creo que lo había caminado para ir al terminal. Un gusto de haberlo tenido, don Cristian. Ojalá que le vaya muy bien en estas elecciones, este 19 de noviembre. Su letra es G63. para... Una vez elegido parlamentario, el día 19 estaremos de nuevo en la radio para agradecer, ¿cierto? Porque de eso se trata, de no perder el cordón. Y después que no pase que algunos que después que salen no se acuerdan nunca más. No, ¿De dónde estuvieron? En este caso no, porque yo tengo un origen y ese origen para mí debe ser respetado, que es el mundo popular y social. Eso. Un gusto de tenerlo, don Cristian, y esperamos que le vaya súper bien y que la gente sepa que tiene un buen candidato, un buen parlamentario que va a defender todos sus principios a la gente. Por eso, Frente Amplio, G63, Cristian Cuevas.